Redefiniendo Big Data, una propuesta desde la academia. Hola, somos los profesores Julio López Núñez y Gerardo Cerda Neumann, quien te habla de la Universidad Gabriela Mistral de Chile. Este proyecto de investigación trabaja en el contexto del desarrollo de técnicas capaces de procesar grandes volúmenes de datos que encuentran cabida en diferentes actividades económicas y sociales. En particular, un sector atraído por descubrir qué dicen los datos sería el económico. Con esto, el procesamiento de datos a gran escala se plantea con un enfoque comercial, logrando establecer una ventaja para aquellas empresas que son capaces de conocer en profundidad lo que sus clientes demandan y necesitan. En esta situación, la irrupción de Big Data, en complemento con las actividades que dicen relación con el análisis de estos conjuntos de datos, surge a raíz de la necesidad de almacenar y procesar petabytes de datos. Así, las técnicas desarrolladas bajo el rótulo de Big Data deben considerar una arquitectura escalable, distribuida, de alto rendimiento y tolerante a errores. Dentro de los objetivos que nos planteamos con este proyecto está la acción de reflexionar sobre las distintas definiciones que existen en torno a Big Data, enmarcado dentro de 3 objetivos que nuestro trabajo declara. Esta investigación busca analizar distintas definiciones de Big Data, con tal de encontrar puntos en común y también diferencias. Lo anterior permite lograr el primer objetivo, que es proponer una nueva definición de Big Data. Con todo, este trabajo se enfoca en definir las características que debe cumplir un proyecto informático para ser considerado dentro de la dimensión Big Data. Lo anterior, que corresponde al segundo objetivo, permitirá analizar la aplicabilidad de la definición del concepto Big Data que proponen los autores. Finalmente, se vuelve central desarrollar las líneas argumentativas que permitan señalar cuáles serían las características que debe poseer un proyecto de tratamiento de datos. En esta línea, un apartado relevante en el estudio de los proyectos que dicen relación con el comportamiento de los estudiantes en ambientes virtuales resulta relevante e interesante. De esta forma, el tercer objetivo sería aclarar cuáles son las características esenciales que se deben considerar en un proyecto de Learning Analytics. Como metodología, esta investigación se considera de tipo exploratorio descriptivo y se ajusta a la revisión de la literatura científica publicada en revistas seriadas de alto impacto e indexadas en la base de datos ACM Digital Library. Este trabajo entonces define 3 etapas, comenzando con el desarrollo de la estrategia de búsqueda. Así, en la realización de dicha búsqueda se consideró el término Big Data, cuya presencia debía ser el título de la publicación. Posteriormente, una vez obtenidos los resultados, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión en línea a los planteamientos bibliométricos de Lotka, Bradford y Price, los cuales buscan establecer un conjunto de investigaciones representativas del fenómeno estudiado. De esta forma, los artículos seleccionados fueron aquellos que declaraban como objeto de estudio Big Data, conformando finalmente un subconjunto de 11 publicaciones. Además, se incluyeron investigaciones que giraban en torno a la arquitectura necesaria para un proyecto Big Data, las herramientas propias del mismo y sus áreas de aplicación. Esta búsqueda se realizó ocupando los conceptos que se consideraron relevantes a partir del estudio inicial de la definición de Big Data. Todo lo anterior derivó en un subconjunto compuesto por 14 investigaciones. Los artículos científicos utilizados para el desarrollo de esta publicación fueron subdivididos en 2 dimensiones. Por un lado, el concepto Big Data y también el tema de la arquitectura y las herramientas que la definen y que ésta necesita. Y para eso se consideraron 25 publicaciones científicas incluidas en ACM Digital Library hasta el mes de enero del 2021. Finalmente, establecido el conjunto de artículos propuestos para el desarrollo de esta investigación, se procedió con el procesamiento de las evidencias desde la óptica que entrega el análisis crítico, tanto de su validez interna como externa, continuando en última instancia con el análisis sobre cada texto estudiado.
Dado este contexto, es posible señalar que el término Big Data logra describir un entorno de grandes volúmenes de datos en el que las arquitecturas escalables logran soportar los requisitos de aplicaciones analíticas que los procesan. Además, dicha arquitectura debe poseer la capacidad de soportar una alta velocidad en la generación de datos, incorporando la posibilidad de procesarlos en una gran variedad de formatos, tal como lo señala Emmanuel Stein en el año 2016. Entonces, el desafío de la comunidad científica gira en torno a la arquitectura propicia para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, generados en un corto periodo de tiempo, a veces unos pocos segundos, y, por cierto, en una multiplicidad de formatos, ya que la tecnología existente no sería capaz de cumplir con esta exigencia. Así es que ha nacido el uso de la computación distribuida a partir del año 2005 con la irrupción de Hadoop, en donde podemos encontrar la propuesta de Kutin y Caffarelli, la que se transformó en básicamente un sistema de software de código abierto y escalable, capaz de asumir los desafíos que presentaban los proyectos que hoy son catalogados bajo el rótulo de Big Data. En tanto, la primera conferencia de Learning Analytics y Conocimiento, desarrollada en el año 2011, definió como la medición, recopilación, análisis y difusión de datos sobre los alumnos y sus contextos con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que estos se producen. A partir entonces de esta definición, se puede afirmar que Learning Analytics logra mejorar la práctica del aprendizaje. Toda esta revisión nos ha llevado entonces a lograr analizar las distintas definiciones que existen en torno a Big Data, la que se destaca, la característica asociada al tamaño de los datos, que es uno de los puntos en tensión que nosotros hemos detectado. En esta línea, entonces, el concepto de volumen implícito en Big Data se transforma en un campo de batalla, encontrando autores que exigen para el concepto Big Data volúmenes de datos con un orden de magnitud distintos. Así, encontramos la propuesta de Poonam y Bedi del año 2014, quienes indican que Big Data se refiere al uso de datos en el rango de los zettabytes, petabytes y yottabytes. Sin embargo, con una distancia de 12 meses, Neves, en el año 2015, junto a Bernardino, señalan que Big Data incluye el almacenamiento y procesamiento en conjuntos de datos en el orden de los petabytes. Pese a estas diferencias de magnitud, ambas investigaciones tienen un punto en común y es la necesidad de utilizar un procesamiento distribuido para el correcto trabajo con estos volúmenes de información. Lo anterior entonces no resulta ser trivial, ya que no solo se trata de tener una métrica o un indicador único para definir Big Data, más bien la discusión logra develar que la definición del concepto estaría asociada a la capacidad de la infraestructura tecnológica de cada proyecto. Si se posee poca capacidad de procesamiento en función de los datos disponibles, se asume la necesidad de utilizar tecnología Big Data, lo que resulta sesgado para concluir. Adicionado a ya lo mencionado y con relación a la capacidad de procesamiento, podemos encontrar la propuesta de Joyanes del año 2013, quien señala claramente que Big Data es un concepto que se asocia a los conjuntos de datos cuyo volumen lo aleja de las capacidades de procesamiento. Esta mención entonces se puede apreciar un equilibrio entre las características del conjunto de datos y la infraestructura necesaria para su procesamiento. Transcurrida esta exposición, es dable cuestionar el grado de solidez que presenta el concepto Big Data en la actualidad, en particular considerando su definición sustentada en la arquitectura que define un proyecto de esta índole. Así, llegando a las conclusiones de este trabajo, es posible afirmar
que un proyecto Big Data deberá cumplir con 3 premisas para ser catalogado como tal, cada una de ellas enlazada con la anterior. Nuestra propuesta es la siguiente: la velocidad con que se generan los datos es un factor que debe llamar la atención. Lo anterior está motivado por el volumen de datos que se generan en un corto periodo de tiempo. A partir de los puntos precedentes, se realza la necesidad de una infraestructura no tradicional para su correcto procesamiento. Con todo esto, podemos señalar que nuestra definición de Big Data es un concepto que permite describir un conjunto de datos que, dada su velocidad de generación, logra alcanzar una magnitud tal que solo es posible de ser procesado vía el uso de la computación distribuida. Nuestro proyecto de investigación declara trabajo a futuro, los cuales están en línea con lo siguiente, y es permitir 3 líneas claras de trabajo, las que son la pertinencia de incluir esta temática dentro de la formación de ingenieros de datos, la dificultad que presenta la enseñanza de técnicas asociadas a Big Data y, por último, la infraestructura pertinente para lograr los aprendizajes y desarrollo de competencias propicias para habilitar a los futuros profesionales de esta área. Dicho todo esto, queremos agradecer el tiempo de atención que han brindado a las conclusiones de nuestro trabajo de investigación y desde ya reciban nuestros saludos cordiales desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Buenas tardes.